Vamos a pasar ahora, antes de finalizar la unidad, con este tema que también es bastante interesante, que se llama movimiento curvilíneo. Está más acá arriba. ¿Cómo es esto de movimiento curvilíneo? Bueno, lo que pasa es que ahora todo lo que vimos, o sea, acuérdense, vamos a partir ahora del hecho de que R de t, R vector de t, es el vector posición de un móvil en el espacio, ¿sí? Anteriormente lo manejábamos como R de t, una función vectorial, ¿sí? Pero ahora vamos a considerar que R de t es un vector posición, bueno, es una función vectorial posición que determina la trayectoria de un móvil, ¿sale? Entonces, en ese sentido, la R' de t va a ser el vector velocidad. La derivada de, o sea, R' de t va a ser la velocidad. La norma de R' de t va a ser la rapidez, ¿sí? Y la segunda derivada de R va a ser la aceleración. Vean, si se fijan que aquí ya estamos definiendo como V de t a la R' de t. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora vamos a hablar de movimiento. Entonces la R de t va ahora a representar la posición de un móvil. Su gráfica va a ser la trayectoria de un móvil. ¿Qué móvil? Bueno, si estamos, por ejemplo, en el espacio, podemos pensar la de un avión, la de un pájaro, una abeja, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces la derivada ahora va a ser la velocidad. La norma de la velocidad o de la R' de t va a ser ahora la rapidez. Y la derivada de la velocidad o la segunda derivada de R de t va a ser la aceleración. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa si yo integro la aceleración? Pues voy a obtener la velocidad. Si yo integro la velocidad, voy a obtener la posición, el vector posición del móvil. Bueno, aquí ya nos habla de la segunda ley de Newton, que es la ley de fuerza, y nos dice que la fuerza es la masa por la aceleración. Ya la estamos analizando ahí de forma vectorial. Ahora, aquí estamos viendo un tipo de movimiento muy importante. Muy importante. ¿Quiénes ya llevaron su clase de física? La están llevando, ¿sí? Fregoncísima, ¿sí o no? Ya sea con Sergio, con Eleazar, ¿verdad? Es otro de los profes que da física, la maestra Areli, Cerriteño, exacto, ¿sí? Todos ellos excelentes, ¿sí? Entonces, pues yo creo que sí se van a acordar de este. ¿Ese qué tipo de movimiento es? ¿Cómo se llama? Movimiento parabólico, ¿verdad? ¿Sí o no? Es el movimiento que describen los proyectiles. Todos los proyectiles prácticamente describen ese tipo de movimiento, el movimiento parabólico. Hay un caso del movimiento parabólico que es el giro horizontal. Recuerden que el movimiento parabólico es cuando lanzamos con un ángulo de inclinación mismo del objeto. Entonces describe la parábola. ¿Sí? Pero si yo, por ejemplo, lo lanzo así, es decir, con un ángulo de 0 grados, no mayor de 0 grados, pues es un caso de tipo, es uno de los, vamos, un caso particular del tiro parabólico, pero que se llama tiro horizontal. ¿Por qué? Porque lo estoy lanzando así, ¿verdad? ¿Sí? Y de hecho las ecuaciones van a ser las mismas, nada más que obviamente va a haber una variante
porque pues en el tiro horizontal no hay movimiento hacia arriba, ¿verdad? Y por ejemplo ya la altura sería como negativa, ¿verdad? Porque es abajo de lo que se inicia todo. Claro que incluso hasta hay incluso otras variantes. Por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy en un edificio, me pongo ahí en la esquina, ¿verdad? Y hago el movimiento de tiro parabólico, entonces pues va a ser un movimiento parabólico efectivamente, pero ya no va a ser simétrico, ¿verdad? Si pensamos que va a una determinada profundidad, ¿verdad? O al revés, vamos a suponer que yo lanzo tiro parabólico, pero el boom choca con una pared o con un edificio. Entonces describe el movimiento parabólico, pero ya no va a ser completo, ¿verdad? Vamos, este es el caso cuando quien lanza, ¿verdad? O desde donde inicia el movimiento, está a la misma altura donde llega. ¿Sí están de acuerdo, verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? Ahora, este tipo de movimiento es muy especial. Muy especial, ¿por qué? Porque sucede una cosa muy importante. Yo sé que para cualquier instante, si se fija que, ¿quién nos daba los puntos? Los puntos en R de T. Pues T, el parámetro, ¿sí o no? Dependiendo del valor del parámetro, le correspondía uno y solamente un punto de la trayectoria. ¿Verdad? ¿Sí? Bueno, pues ahora ese parámetro va a ser el tiempo. Por eso les digo que ahora estamos hablando de movimiento. La variable independiente en los sistemas dinámicos, por antonomasia, es el tiempo. ¿Sí? ¿Sí o no? Claro que puede haber otras variables independientes. La resistencia del aire, ¿verdad? ¿Sí o no? La resistencia del aire, la velocidad del viento, son otras variables que intervienen, pero supongamos que pues, el aire tiene una densidad muy pequeña, está distribuida de forma uniforme, no hay velocidad, no hay viento soplando, entonces, pues, bueno, se puede ajustar bastante bien. Entonces, ¿cómo es esto? A cada valor de T le corresponde un punto de la trayectoria, ¿sí estamos de acuerdo? Y en cada punto de la trayectoria vamos a tener qué cosa. Esto que estamos dibujando, ¿qué es? Un vector. Ajá, pero ¿qué vector es? Es el vector velocidad. ¿Sí o no? ¿Por qué es el vector velocidad? Porque el vector velocidad es la derivada de R con respecto de T. Y esto, ¿qué dijimos que era cuando vimos esa unidad? Que era un vector tangente. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan que era un vector tangente? Ya lo estudiamos. Lo estuvimos analizando, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, estas cositas que estoy poniendo yo en rojo, esos vectores, son el vector velocidad. Efectivamente, el vector velocidad, en esta parte, aquí estoy cometiendo un error, lo voy a hacer de nuevo. ¿Por qué estoy cometiendo un error? Porque, ¿qué pasa aquí con la velocidad? Se va haciendo más chiles. ¿Sí o no? ¿Sí? Y aquí va aumentando, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Por qué? Porque el movimiento de subida es un movimiento desacelerado. Bueno, esos vectores tienen componentes. Una componente horizontal y una componente vertical. ¿Sí o no? Sí. ¿Se acuerdan o no? Sí. Muy bien. Ahí está. Las componentes horizontales, las componentes verticales de Y. Pero ¿qué pasa? A ver, ¿quién se acuerda qué pasaba? La Rx es constante. ¿Y qué más? Eso es muy importante. ¿Sí o no? Es saber. Esto yo lo puedo poner así.
¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Y aquí lo importante es lo que acaba de decir su compañero. ¿Quién te lo física? No sé si les explicó eso. Efectivamente, la componente en X, las componentes en X siempre son iguales. Siempre son iguales, pero las componentes siempre, en el movimiento hacia arriba va disminuyendo y en el movimiento de bajada va aumentando. Pero la Bx es constante. Y esto es algo muy interesante, porque eso quiere decir que la velocidad es una combinación lineal, o sea, una suma de múltiplos escalares de un movimiento horizontal y un movimiento vertical, y esto es cierto, ¿sí o no? De otro modo, si no fuera así, y fuera horizontal o no vertical, y el objeto se movería de esta forma, pero eso es imposible, eso no ocurre, ¿verdad? O si pasa de que yo ponga una pelota, la lance y dicha pelota se vaya así. Pues no, ¿verdad? ¿O sí? O que yo la lance así y se vaya así. Es una superposición, una combinación lineal de esos dos movimientos y eso es lo que les explico. Pero eso es importantísimo. Siempre la componente en X va a ser igual y la componente en Y de la velocidad va a ser variable. ¿Sí? ¿Sí o no? Eso es bastante interesante. ¿Y por qué digo que es bastante interesante? Porque es una superposición de dos movimientos diferentes. Un movimiento constante y un movimiento acelerado. Sí, porque esta al variar implica que el movimiento vertical es acelerado, es variable. Bueno, acelerado y desacelerado. Pero nosotros decimos a veces acelerado involucrando ambas situaciones, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, simple y sencillamente cuando es desacelerado, pues es negativa la aceleración. ¿Sí o no? Sí. Bien. Entonces, ¿qué significa? Significa que el movimiento horizontal sería parecido al movimiento rectilíneo uniforme. Pero este tipo de movimiento, en realidad, hay que tener mucho cuidado con él, porque pues no ocurre. Vamos, sucedería en ambientes sumamente controlados. ¿Quién se acuerda que es un movimiento rectilíneo uniforme? No necesariamente. No necesariamente. ¿Qué es un movimiento rectilíneo uniforme? Ahí hay algo. El móvil se mueve en línea recta y avanza a distancias iguales en tiempos iguales. Es decir, la velocidad es constante, pero se tiene que mover en línea recta. Si ustedes no dicen en línea recta, entonces no es un movimiento recto. Y entonces ya se estaría puntualizando. ¿Por qué? Porque ustedes analicen el movimiento circular uniforme. ¿Cuál es el movimiento circular uniforme? Avanza a radianes iguales en tiempos iguales. ¿Sí o no? La velocidad es constante. Sin embargo, hay aceleración. ¿Sabían o no? Hay aceleración. Y ahorita lo vamos a comprobar. Por eso es importante que, acuérdense, no podemos ser ingenieros mochos. Y no me estoy refiriendo a persinados, ¿verdad? Sino mochos de decir las cosas a medias. Hay que decir así bien, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿O no? ¿Qué? Porque nosotros muchos, pues, ese no es ningún problema. ¿Verdad? Hay muchos que van a la iglesia y eso, y no pasa nada, ¿verdad? Incluso el Señor me puede incluir ahí. ¿No? Entonces no pasa nada. Entonces es un movimiento rectilíneo uniforme. Si es un movimiento rectilíneo uniforme, la fórmula que rige este comportamiento es así. Distancia sobre tiempo. ¿Sí o no?
¿Sí o no? Y luego, en el movimiento vertical, como es variable, ahí la fórmula es así: velocidad inicial por tiempo menos gravedad por tiempo cuadrado sobre 2. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Entonces, fíjense, estamos englobando dos movimientos en uno solo. Eso hace que el giro parabólico sea un fenómeno sorprendente, porque es la superposición de dos movimientos. ¿Sí? Coexisten ambos movimientos y dan origen a uno muy particular. Sí, eso hace que este caso sea muy chido. ¿Sí o no? ¿Verdad? Bueno, no se emocionen, ahorita vamos a hacer ejercicios. En el tiro parabólico, bueno, vamos a retomar lo que viene aquí. Entonces, fíjense bien, la velocidad en X. Yo aquí, ese es el vector velocidad en cualquier instante, pero obviamente yo lanzo el objeto con una velocidad inicial. Entonces, en este caso, en el movimiento horizontal, la velocidad inicial en X siempre va a ser la misma, porque acabamos de decir que es un movimiento a velocidad constante y en línea recta, pero fíjense cómo el móvil no va en línea recta. Sí, por eso les digo que es sorprendente esta situación. Es amazing, ¿no? Como la canción de ellos. ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Cuál canción? Entonces esto es velocidad por coseno del ángulo. Y la velocidad en Y, hay una velocidad inicial en Y. Aquí la velocidad en X, la velocidad inicial en X siempre va a ser igual. ¿Sí se entiende? Pero aquí la velocidad inicial en Y no va a ser igual, porque esa velocidad inicial, pues es así. ¿Sí o no? ¿Sale? Entonces, si de aquí despejamos a X, va a quedar ¿qué cosa? La velocidad por el velocidad inicial por el coseno del ángulo, por T, y aquí va a quedar Y igual a quién? A velocidad inicial por T, que sería velocidad inicial seno de θ por T. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Ya le pusieron la ecuación? ¿Ya la buscaron? Sí. A ver, pon un pedazo. Sí, para que se den un... ¿Sí han escuchado, no? Sí. Fíjate. Hoy. Pero fíjate cómo le meten violonchelo, violines. Pues, y los ven ustedes y se ven así mugrosones y así, pero son buenos chavos. De hecho, ¿saben quién es el líder de la banda, no? Es Tyler, Steven Tyler. Steven Tyler, y es papá. No, su hija está. No, una top model. ¿Vieron la película de Armageddon? ¿No ven la película de Armageddon? No, chavo, no, entonces, no, ya. ¿Cómo no van a ver esa película de Armagedón, pues? Armagedón, ¿no la han visto? Bueno, ¿vieron la película de, una del Señor de los Anillos, pero no me acuerdo cuál es? Ahí sale Liv Tyler. Liv Tyler, así se llama. Es papá de ella. No, pues es una preciosidad. ¿Verdad? No se las puedo poner ahorita porque pues, estamos. Pero ahí la checan. No.
Entonces, fíjense, esa canción se llama Amazing. Y luego dice, It is amazing. Pero al final está chido porque entra todo, entra así la banda. Y empieza ahí la orquesta, se pone una orquesta y la banda bien padre. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Esta cosita. Componente tangencial y normal de la aceleración. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Componente tangencial y normal de la aceleración. Fíjense bien. Dijimos que el vector tangente ahora, bueno, antes era así. Vamos a ponerle de pie. ¿Sí? ¿Sí o no? Vector tangente. ¿Sí? Así es. Bien. ¿Qué voy a hacer ahora? Acuérdense que ahora ya la prima viene siendo el vector velocidad y la norma de la prima es la rapidez. ¿Verdad? ¿Sí se entiende lo que es la rapidez? A ver, la rapidez es la norma de la velocidad, del vector velocidad. ¿Sí? Cuando ustedes dicen voy a una velocidad de 100 kilómetros por hora, no están hablando de velocidad, están hablando de rapidez. ¿Por qué? Porque es el valor de la velocidad. ¿Sí? La magnitud de la velocidad. Si ustedes dijeran, voy a 100 kilómetros por hora a Celaya, ahí es un vector, ahí es velocidad, porque están diciendo el sentido y de forma implícita la dirección. Obviamente, pues sobre soltar en el monte te vas para arriba a Celaya. Pues, es así. ¿Sí? Entonces eso es importante. Entonces la rapidez es la magnitud de la velocidad y muchas veces para evitar manejar la norma se suele representar la magnitud con la letra cursiva de la del vector. Por ejemplo, la norma de la es vector aceleración, pero la magnitud de la aceleración sería nada más así, ¿verdad? Nada más, sin negrita ni nada, porque es una escalada. Una magnitud es una escalada, como dice. Bueno, entonces, si nosotros de aquí despegamos al vector velocidad, va a quedar así. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Y esto ya nos aterriza muchas cosas que habíamos comentado mucho antes, como cuáles, de que todo vector es igual a su magnitud por un vector unitario de su dirección. El vector tangente pues es el vector de dirección de la velocidad, ¿sí o no? Porque es tangente. Pero ¿por qué estamos haciendo esto? Porque yo sé que la aceleración, el vector aceleración, pues es la derivada, vamos a ponerle aquí, como la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo, entonces voy a derivar a la velocidad, pero voy a derivar a ambos miembros, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Voy a derivar a ambos miembros. ¿Sí? Entonces, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, pues es el vector aceleración. Y este es un producto. Entonces es este por la derivada de este. Ya no lo voy a poner de ya se vamos a ¿no? Más este por la derivada de este. Así sería. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sas? Pero ¿qué cosa? Yo sé que el vector normal era quién? Era la derivada del vector tangente entre su normita. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces, la derivada del vector tangente es igual a ¿qué? A la norma de la derivada del vector
normal. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Sí. Y si se fijan, vamos a ver aquí. Hay otra fórmula. Vamos a utilizar esta otra fórmula que utilice esta. Se las voy a poner porque si se las pongo van a decir de dónde se las sacó. Acuérdense que estas formulitas ya las tienen que tener ahí anotadas. Estas, ¿sí o no? Ya lo hemos dicho. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sale? Entonces, fíjense bien. Esta es esta. ¿Sí o no? Sí. Bien. Pero ahora voy a usar la de la curvatura. La de la curvatura es norma de T' entre norma de R de T. Entonces, fíjense bien. ¿Cómo la curvatura es la norma de T' entre la norma de R' de T? Y ahí voy a despejar a la norma de la T'. La norma de la T'. Y entonces va a ser ¿quién? Va a ser la norma de la derivada por la curvatura, ¿sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Despejándola de aquí, ¿sí o no? ¿Sí? Pero ya dijimos que ahora la prima es la velocidad y la norma de la prima es la rapidez. Entonces, ¿este cuate quién es? La rapidez. Entonces va a ser la rapidez por la curvatura, ¿sí están de acuerdo? Sí. Y si eso lo sustituyo en esta, me va a quedar ¿qué cosa? Me va a quedar velocidad por T'. Pero T' es esto. ¿Sí? Pero esto, aquí, perdón, aquí me faltó norma, ¿sí o no? Aunque lo despejamos de ahí, ¿están de acuerdo? Entonces, rapidez por T'. T' es esto, pero la norma de la T' es esto. ¿Sí o no? Entonces sería bien, sería rapidez por esto que viene siendo esto, por el vector normal, ¿verdad? Sí. Eso es esto, más V', aquí es V'. ¿Por quién? Por T. Sí, ya dijimos que vamos a poner así, ¿sí o no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Y si aquí le damos su manita de gato, me va a quedar rapidez al cuadrado por la curvatura, por el vector normal, más, esto es rapidez. La rapidez es la norma de la velocidad. La derivada de eso es la norma de la aceleración. Pero así lo voy a dejar, como V'. ¿Sí? Como V'. Esto, incluso, muchos libros lo ponen así. ¿Verdad? Le damos su manita de gato. Primero que vaya el vector tangente porque es el primero que estudiamos y luego. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque estamos expresando a la aceleración como una combinación lineal del vector tangente y del vector normal. ¿Sí o no? Y esto lo podemos poner de la siguiente forma. Así. ¿Quién es A subíndice T? La derivada de la rapidez. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué viene siendo la derivada de la rapidez? Lo voy a poner, pues básicamente la aceleración, la norma de la aceleración. ¿Sí? ¿Y quién es A subíndice N?
la curvatura por la rapidez al cuadrado. Esta se llama componente tangencial de la aceleración, componente tangencial, y esa se llama componente normal de la aceleración. Es decir, cualquier objeto, su aceleración se puede expresar como una combinación lineal de una aceleración tangencial y una aceleración normal. ¿Sí estamos de acuerdo? Y esa formulita pues es la que ustedes tienen aquí. ¿Sí? Bueno, si se fijan cómo lo pone como V', ¿verdad? Como yo les había dicho. Pero aquí se les quise poner como aceleración, básicamente. ¿Sí o no? Sí. Entonces, esto es algo bien chingón. Porque nosotros, nuestros profes desde la secundaria, ¿verdad? Nos decían que la aceleración es la variación de la velocidad con respecto del tiempo. ¿Sí o no? Y eso que nos dijeron nuestros maestros de la secundaria, nada más es esto. ¿Sí? Porque ¿quién es V'? La variación de la velocidad con respecto del tiempo. O sea que los profes de la secundaria y de la prepa nada más nos hablaban de la aceleración tangencial, pero no nos hablaron de la velocidad normal. Ahora la pregunta es, ¿nos echaron mentiras? ¿Nos engañaron? No. Éramos unos párvulos sin verdes, ¿verdad? Párvulos sin verdes. Unos chiquillos inexpertos. ¿Sí o no? A ver, ¿hubieras entendido la secundaria? Tu profe te hubiera explicado esto en la secundaria. Entonces, a ver, ya. A ver, entonces, no nos echaron mentiras. De hecho, en la prepa sí nos hablaron de la aceleración centrífuga, de la fuerza centrífuga, ¿sí o no? Que viene siendo esa componente normal. ¿Sí? Por eso es que, fíjense, si tú vas en tu coche y vas en una pista totalmente recta, sin curvas, ya sea que curvas que manejes con el volante o curvas sobre la misma carretera, ¿sí? Esta aceleración normal va a ser cero, porque no hay curvatura. ¿Sí? ¿Sí o no? Toda la aceleración va a ser tantísima. Pero cuando tú entras a una curva, entonces ya vas a empezar a tener vista. ¿Sí o no? Ahora esa aceleración es la que te obliga a salir, la que te lanzaría. Entonces la curvatura no la vas a poder manipular, solamente la velocidad. Por eso es que tienes que frenar, si no te carga el payaso. ¿Sí o no? ¿No? O por ejemplo cuando vas a Kickman 5 de febrero antes, ¿no? Manejando. Y de repente pasabas el puente. ¿Qué sentías cuando pasabas el puente así rápido? ¿Qué sentías? ¿Rápido? Cosas en la panza, ¿no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Había una curvatura y esa fuerza te jalaba la pancita, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y esa fuerza iba hacia arriba? ¿Es la que va hacia arriba? Bueno, aquí hay que decir que hay dos tipos de fuerza, la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta. Una te lanza hacia afuera y otra te lanza hacia adentro. ¿Sí?
Por ejemplo, es la fuerza que aparece en los centrifugados. ¿Verdad? Su lavadora, cuando van a lavar la ropa, tiene el secado centrifugado. La velocidad es constante, ¿sí o no? Pero hay un radio. Entonces, no hay velocidad tangencial. Perdón, no hay aceleración tangencial, no hay componente tangencial de la aceleración, toda es normal. Entonces, esa fuerza es la que saca el agua, ¿sí? Lo que evitaría que se fuera el agua, pues es, por ejemplo, una fuerza de, ¿cómo se llama? De que lo evite, como la resistencia de la pared, ¿no? De la secadora. Si no tuviera los hoyitos, pues no se sale el agua, ¿verdad? Pero no hay fuerza, no hay algo que aplique fuerza y pues es lo que hace que se salga, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora, en el caso de los planetas, está echando, yo les dije el cafecito, no, pues es que no, ¿verdad? No, pues es que no quiso Sancho Claus ver el café. Ay, paloma. En el caso de los planetas se mueven alrededor. Es lo que dice la ley de la... Bueno, pues sí, pues las leyes de la astrofísica, ¿no? Que los planetas se mueven alrededor del Sol, en el caso de nuestro sistema solar. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? No es una trayectoria circular, es una trayectoria elíptica, ¿verdad? Si fuera circular no se lograrían explicar muchos fenómenos. Digo, yo no soy astrofísico, pero pues yo creo que esas cosas las podemos leer, las podemos entender. Podríamos decir que no, que pues sí, es lo que observamos, ¿no? ¿Sí o no? Y de hecho así fue con estos cuates, ¿no? Con cuates como Tycho Brahe, como pues el mismo John Kepler, que de hecho fue el que estableció esas leyes, esas 4 leyes de Kepler, del movimiento de los planetas. De hecho son las que siguen aquí, las leyes de Kepler. Y Kepler descubre que no son trayectorias circulares, sino que son trayectorias elípticas. De hecho es la primera ley, dice: la Tierra se mueve alrededor del Sol en trayectorias elípticas, donde esta está en uno de sus focos, en uno de los focos de la trayectoria elíptica, ¿no? Y bueno, así se explica, por ejemplo, la variación en las estaciones y muchos otros fenómenos astrofísicos. Pero si es, independientemente de que sea una elipse, pues es una curvatura, ¿no? Y entonces había una fuerza que lanzaría a la Tierra, pues, lejos. ¿Por qué? Pues porque se está moviendo. Ahora yo no sé si sepan, esa velocidad es considerable, ¿eh? No es muy lenta, ¿sale? Sí es considerable. Pero ¿qué es lo que evita que la Tierra sea lanzada por el Sol? La gravedad del Sol, ¿sí? Está ese equilibrio, ¿sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Y eso es lo que mantiene precisamente a los planetas moviéndose de esa forma. Ahora, esas son las leyes de Kepler. Les digo, esa es una de las leyes, la primera. Hay otra ley que dice que los astros en su movimiento avanzan arcos iguales en tiempos iguales, ¿sí? Que es la segunda. Y la otra ya nos habla, por ejemplo, de los periodos de tiempo. Aquí sí quisiera yo hacer un comentario sobre la primera ley de Kepler. Esta primera ley de Kepler la dedujo. Estamos hablando de que Kepler fue un astrónomo, un astrofísico. Yo diría que es uno de los pioneros de la astrofísica, porque Kepler era un hábil matemático, ¿sí? Definitivamente, sin los trabajos de Kepler se le hubiera complicado a lo mejor bastante a Newton haber elaborado su ley de la gravitación universal. Y Kepler vivió pues prácticamente unas décadas antes que Newton, ¿sí? Unas pocas décadas antes. Estamos hablando de que fue entre el siglo XVI y siglo XVII. Aquí está, siglo XVI, siglo XVII.
Sí, cuando nació Johann Kepler fue un astrofísico alemán. Pero esa ley, primera ley de Kepler, la había deducido otra persona más de 1000 años antes, casi como 1300 años antes que él. Y quien dedujo esa ley fue una valiosa astrónoma, filósofa y matemática llamada Hipatía. ¿Sí? Hipatía fue una excelente científica. Hipatía fue esta mujer. Hipatía fue una gran científica, filósofa, astrónoma, matemática. Vivió en el año 300 después de Cristo, 360 después de Cristo. Y pues ella era griega, fue hija de un filósofo muy renombrado que se llamaba Teón, griego. Pero entendamos que en ese entonces, ¿verdad? Estamos hablando ya año 300 después de Cristo, ya prácticamente la cultura griega pues ya había sido absorbida por la cultura romana, ¿verdad? Los herederos de la cultura griega fueron los romanos. ¿Sí están de acuerdo, no? ¿Sí? Heredaron la forma de gobierno, incluso hasta los dioses, la filosofía, gran parte de la filosofía la heredan los romanos. El Imperio Romano abarcaba toda esa parte de Italia, toda la parte sur de Europa, e incluso no solamente la parte sur, casi hasta el norte, llegaba hasta Germania, Alemania, llegaba hasta Inglaterra, la mitad de Inglaterra, ¿sí? Abarcaba toda esa parte de oriental de Europa y llegaba todavía hasta el Asia Menor. Era un imperio enorme. Y como era un imperio enorme que ya estaba en decadencia, una de las ciudades principales fue Alejandría. Alejandría está en Egipto, ¿sí? Es una ciudad que está en la costa de Egipto. Se llama así por el gran Alejandro Magno, por eso se llama Alejandría, ¿sí? Y Alejandría era prácticamente el centro cultural de todo el Imperio Romano, a diferencia de Roma, que era la capital del poder. Era la capital política del imperio, pero la capital cultural prácticamente era Alejandría. Y la catedral de todo ese conocimiento era su famosa biblioteca, ¿sí? De la cual esta gran mujer fue la directora, ¿sí? Entonces fue una mujer muy admirable. De hecho se puso al frente de todo el conocimiento neoplatónico. Es una vida fascinante, como también bastante trágica, porque Hipatía pues prácticamente fue una mujer muy inteligente, muy estudiosa, que se dedicó al conocimiento. O sea, prácticamente ella nunca se casó. Tenía muchísimos pretendientes en el imperio, gente muy importante que quería pues casarse con ella, pero pues ella no quiso. Y aquí hay que decir una situación muy lamentable: murió asesinada de forma muy bárbara. Llegó una turba fanática, prácticamente la mataron a pedradas, y luego tomaron su cuerpo y le prendieron fuego, ¿sí? ¿Por qué lo hicieron? Muchos libros, la mayoría de los libros dicen que esa turba era un grupo de fanáticos de un religioso copto. Yo no sé si ustedes sepan, los coptos son una iglesia cristiana de Egipto, y el líder de esa secta era Cirilo de Alejandría, que de hecho era un obispo que es venerado tanto en la iglesia copta como en la iglesia católica, ¿sí? Pero eso es lo que dicen, que fue seguidores de Cirilo quienes la asesinaron. Sin embargo, se ha descubierto que no es así. Hay muchos libros
muchos estudios que dicen que eso no es verdad, que lo han hecho con la finalidad de satanizar a un personaje como Cirilo de Alejandría. Y al hacerlo, pues obviamente es una especie como de crítica a un personaje religioso, en este caso cristiano, como lo fue Cirilo, ¿sí? Entonces, hay documentos que dicen que no fue así, no fue Cirilo. De hecho, Hipatía era pagana, eso sí hay que decirlo, ella no era cristiana. Ella todavía creía pues en las deidades de la cultura griega. Sin embargo, hay documentos que dicen que mantuvo amistad muy cercana con San Agustín de Hipona. Agustín de Hipona fue, yo creo que se han escuchado hablar de Agustín de Hipona, ¿no? San Agustín, el famoso San Agustín. Entonces se dice que eran muy amigos, vamos, no había algún rechazo, ¿no? De hecho, Agustín mostraba admiración por Hipatía, como ella también por Agustín, porque Agustín era un personaje muy célebre, sumamente célebre en esa parte del Imperio Romano. De hecho, fue uno de los defensores. Estamos hablando de que ya estaba en decadencia el Imperio Romano. Unas cuantas décadas después cae el Imperio Romano. Y de hecho, al caer el Imperio Romano, que cayó en manos de las tribus bárbaras, estamos hablando de todas las tribus bárbaras que rodeaban el Imperio Romano, por ejemplo, en el norte los germanos, los anglos o los pictos en Inglaterra. En esa parte de África estaban, por ejemplo, norte de África, estaban, por ejemplo, los vándalos, ¿sí? Fueron los que destruyeron la biblioteca de Alejandría. Ellos fueron los que quemaron la biblioteca y destruyeron gran parte del conocimiento de la antigüedad. Y eran bárbaros, o sea, eran, ¿cómo se le llama? No eran, vamos, ¿cómo se le llama a estos cuates? Bueno, que tienen sus deidades, ¿no? ¿Sí? Entonces, no es verdad que hayan sido los seguidores de Cirilo. Se comenta que fue más que nada por los disturbios que había en el Imperio Romano y sobre todo por la cuestión de la importancia que tenía esta mujer y la importancia que tenía, por ejemplo, Alejandría. Entonces, ahí hay una cuestión interesante que habría que estudiar. La figura de Hipatía se utiliza muchas veces como, por así decirlo, caballo de batalla para desprestigiar, en este caso, las creencias religiosas, por así decirlo, ¿sí? Porque prácticamente para eso lo ocupan, ¿eh? O sea, la gente que habla de Hipatía no sabe ni quién es Hipatía, pero dice, ¡ay, acá! Por favor, primero estudia un poquito, investiga y ya podemos platicar, ¿no? ¿Sí? Y esto se los digo porque por ahí hay algunas películas que hablan acerca de la vida de esta genial mujer. Yo por ahí tuve oportunidad de ver una película, no recuerdo cómo se llama, pero es bastante ridícula porque se basa, prácticamente describe bien la vida de Hipatía, pero al final como que abusa de eso como para infligir ahí algunas cuestiones ideológicas. Y luego, por ejemplo, me voy a investigar quién es el director de la película y voy viendo que es un cuate que no sabe historia, o sea, no es historiador, no es matemático. Es un cuate ahí que, por quedar bien con quienes le pagan sus peliculitas, pues saca esas cosas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que investigar, hay que saber bien cómo está el asunto, porque pues bueno, ya ven que la manipulación está a la orden del día. Pero es una gran mujer. Una de las cosas que dicen de Hipatía es que era una mujer muy hermosa, sí, muy hermosa, muy inteligente, muy estudiosa, que falleció muy joven, porque cuando la asesinaron tendría como unos 40 años más o menos. Sí, entonces prácticamente, yo no creo mucho en esta cosa, ya saben, pero pues bueno, aquí aparece. Curiosamente siempre aparece eso primero, ¿verdad? Pero bueno, ya más o menos sabemos por dónde va el asunto. Fíjense bien, murió de 45 años en promedio. 45 años, o sea, muy joven,
muy joven. Aquí podemos ver, esto sí es verdad, la descuartizaron, la quemaron, vamos, fue una forma muy bárbara, ¿no? Pero, pues es alguien que hay que admirar, porque fue una mujer que buscaba descubrir la verdad, ¿sí? Y yo creo que pues eso es algo admirable en cualquier ser humano, ¿verdad? Bueno, entonces, pues bueno, vamos a ver un ejemplo. No, ya son las 6. Bueno, vamos a dejarle aquí. ¿Cómo lo ven? ¿Quién hizo eso?